Señora, señor, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición informativa. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes, por supuesto, como cada noche. Arrancamos actualizando la cifra de lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus en nuestro país. Tuit del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, con fecha de hoy. Informe COVID 21 de mayo. Procesamos, dice el ministro, 445 muestras. 3 dieron positivo. 1 del exterior cumpliendo cuarentena obligatoria en albergues y 2 contactos. 8 personas están internadas. Hay que mencionar también que 14 pacientes que habían dado positivo ya se han recuperado, sumando así la cantidad de personas recuperadas a 256. El total de casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 836 casos. En esta noche definitivamente vamos a hablar de los insumos que fueron entregados al Ministerio de Salud Pública por las empresas Eurotec e Imedic S.A. Hay muchas novedades en este caso y para ir con el relato en forma organizada vamos a comenzar hablando del informe que otorgó la Contraloría General de la República. Un lapidario informe donde detectaron al menos 13 observaciones puntuales en el proceso de licitación. En todo momento, desde el inicio mismo, según lo que dice Contraloría, conforme al análisis que hicieron, ya existieron causas para rescindir el contrato con ambas empresas. El resumen lo compartimos con ustedes. Un proceso plagado de irregularidades es lo que detectó la Contraloría General de la República en el proceso de compras de insumos médicos por parte del Ministerio de Salud de las empresas Eurotec e Imedic S.A. En total son 13 las observaciones y para la Contraloría el proceso no debió seguir desde un principio. La Contraloría efectuó esta fiscalización especial a los procesos de contratación en las que fueron adjudicadas estas empresas. Insumos médicos y Eurotec, y se han detectado irregularidades a lo largo de todo el proceso de contratación. En primer lugar, una cuestión importante ha sido la incongruencia entre la invocación de la urgencia impostergable como causal para llevar adelante un contrato por vía de excepción con las flexibilidades que eso conlleva, y a la vez la previsión de un pago de un anticipo que efectivamente se realizó. Esos requisitos debieron ser evaluados en la etapa oportuna, que es la etapa de evaluación de ofertas. Sin embargo, de acuerdo, consta en el mismo informe de evaluación, no se verifica que haya sido evaluado ese requisito. Es decir, se dejó de evaluar el cumplimiento de esos dos, vamos a decir, de esas documentaciones. El gran inconveniente con el que se encuentra la cartera sanitaria es que no tenían una muestra previa, aparentemente, recién una vez llegados los insumos de China, recién ahí se pudo comenzar a verificar. ¿Ese también fue un error? Básicamente, el pliego establecía como un condicionamiento ineludible que se presenten muestras de los productos los productos ofertados al momento del acto de apertura de sobres, de las ofertas. Esto no se verifica según las constataciones hechas. No existe un acta que refleje que se haya procedido a la muestra. Y esto, a su vez, significaba la descalificación de las ofertas, cosa que no se dio. A partir de que el Ministerio, en una primera oportunidad de verificación en la recepción de esos insumos, realizaron el rechazo de una partida, ya existirían causales de rescisión que el Ministerio tiene la responsabilidad de analizar y determinar las acciones que más convengan para el Ministerio. En el informe remitido al Ministerio de Salud, la Contraloría General es clara y recomienda la rescisión del contrato con ambas empresas. Sin embargo, dejan claro que es la cartera sanitaria quien tendrá la última palabra. Detectamos que existen causales
de rescisión del contrato, eso está explicitado en la conclusión, y es responsabilidad del Ministerio de Salud adoptar entonces las medidas que considera pertinentes para salvaguardar los intereses de la entidad, y por supuesto esto tiene un impacto a nivel de la salud pública nacional, entonces entendemos que tiene entonces una trascendencia de intereses nacionales. El documento ya se encuentra en manos de las autoridades de salud, sin embargo, hasta ahora no se han pronunciado al respecto. Por su parte, las empresas Eurotech S.A. e Imedic S.A. continúan tratando de cumplir con el requerimiento de la urgencia sanitaria. Vamos a seguir hablando de este tema, insumos para el Ministerio de Salud proveídos específicamente por Eurotech e Imedic S.A. Estas imágenes de circuito cerrado corresponden al interior, al depósito de estas empresas donde estaban trabajando en lo siguiente, y escuche bien, estaban trabajando en lo que tiene que ver con el sello de marca, colocarle la marca a los diferentes insumos aquí, en el depósito que tienen en nuestro país. Ahí estamos viendo diferentes ángulos, diferentes sitios de este lugar, de lo que sería el momento de, atendiendo a que acá le están poniendo las marcas, están abriendo las cajas, están sacando, armándola, hasta algunos hablan ya de una especie de falsificación de mascarillas. Tenemos entrevista con Andrés Casati, él es representante legal de estas empresas, y vamos a escuchar lo que él explicaba y la versión que tiene la empresa con respecto al trabajo que estaban realizando en sus depósitos. No tuve oportunidad de verlo todavía, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros hemos recibido las mercaderías a los efectos de proceder aquí al acopiamiento y para ponerle las marcas con la autorización del proveedor INSTO, que es una empresa americana con sede en China continental, la cual es la dueña de la marca HK. Por ende, esta es una práctica que se da con diferentes productos. Es cuestión de hablar con los importadores para que les puedan dar con la Cámara de Importadores, para que le puedan dar mayores detalles, pero hay productos que por sus características vienen de esta manera, como ser, por ejemplo, los aire acondicionados, algunos televisores, los vinos que se etiquetan en origen, las cervezas, los enlatados, y eso se da a los efectos de cuando, por ejemplo, un importador quiere probar un producto a ver si va a tener entrada en el mercado, lo trae de esta manera, puesto que la fábrica por lo general no puede realizarle una etiqueta especial para un mercado pequeño en prueba. O el caso nuestro, que fue un caso de urgencia, que en 7 días tenía que estar acá la mercadería, fue más práctico y posible que el proveedor nos autorice la utilización de su marca, puesto que eso es un simple papeleo que es mucho más rápido que solicitarle que nos hagan las cajas o las etiquetas en español y para nuestro país. Ahora, doctor, este lote que está siendo objeto de colocación de las marcas que usted está señalando, ¿corresponde a la primera entrega o al segundo lote que llegó de China? No tengo ahora presente, Silvio. Es cuestión de ver por las fechas. Ya, 14 de mayo dice la fecha de la Cámara. Sí, que es demasiado grave que se estén vulnerando circuitos cerrados de una empresa con una violación de la intimidad brutal. Si bien es cierto, nosotros no respondemos nada, pero imagínate que mañana salga en televisión las imágenes de tu casa o la de cualquiera. Aparte de violar la intimidad, es demasiado peligroso desde el punto de vista de seguridad. Ahora, lo que me extraña es que aquella vez las cajas, por ejemplo, venían ya con el logo impreso, adherido, de Gobierno Nacional, Paraguay de la Gente, incluso, ¿verdad?
y que esos logos o esas... esos logos se hayan podido colocar antes de la llegada de las mercaderías al aeropuerto y sin embargo las marcas se hayan colocado acá. Sí, porque acá hay que colocar producto por producto. Imagina lo que iba a retrasar eso en China si se mandaba a hacer las etiquetas, si se colocaba producto por producto. Teníamos una urgencia de que en 7 días eso tenía que estar acá. Acá denota el interés extraño que existe de sabotaje y boicot hacia la empresa, en lo cual se estén accediendo de manera extremadamente dudosa a las cámaras de circuito cerrado. ¿Ustedes creen que su circuito fue hackeado? ¿Por quién? ¿Quién está interesado en sabotear a las empresas que usted representa, doctor? Y no sabemos. Eso justamente lo vamos a pedir a las autoridades que averigüen. Es gravísimo, es demasiado grave. Y vamos a ir con todo el peso de la ley para que se encuentren, se ubiquen los responsables y reciban todo el castigo que tengan que recibir. Esto es gravísimo. ¿Solamente a las mascarillas HK se les puso las marcas o también a los overoles y a los demás insumos? Mira, esta información no la tengo. Entiendo que a todos habrá sido. No sabría decirte. Sí, porque vemos mucha gente trabajando, ¿eh? Eso quiero destacar justamente con la intención de cumplir con el contrato. 120 personas trabajaron las 24 horas del fin de semana y del feriado a los efectos de poder cumplir con el contrato y acondicionar las mercaderías como corresponden y como exigía dicho contrato. Es la explicación que hace el abogado de Eurotech e Imedic S.A. con respecto a la colocación de marcas que realizaban en los depósitos de estas empresas. Antes era el paso previo para el traslado ya de los insumos al Parque Sanitario de Salud. Tenemos un documento, y ojo porque este documento, sumado al informe de la Contraloría, y este tiene que ver con la comisión de acompañamiento justamente que había formado el Ejecutivo. Arnaldo Yucio es quien encabeza esta comisión junto a otros referentes del gobierno. Entre ellos, por ejemplo, está René Fernández, en su momento fiscal, hoy forma parte del gabinete de la presidencia en lo que respecta a trabajos de anticorrupción. Y ellos también hablan de irregularidades encontradas e incluso uno de los aspectos sencillos, nomás que para que usted se haga una idea, ¿verdad? Dice que las mascarillas que proveyeron estas empresas en las especificaciones no hablan de que son mascarillas para uso médico. Y vamos a ir a la parte de las conclusiones finales de esta Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19. Uno de los documentos revisados, ahí está, de los documentos revisados y conforme a circunstancias que son de conocimiento público, se puede admitir que existe justificación suficiente para adoptar el mecanismo de compra por vía de la excepción. En este caso, pues, tenía como fundamento satisfacer necesidades sanitarias que puedan surgir ante el riesgo de contagio en gran escala a razón de la pandemia declarada por la enfermedad COVID-19 y se busca adquirir insumos de camas hospitalarias que serán de evidente utilidad para la atención de las personas, ¿ok? El origen de todo. Vamos a la siguiente conclusión. En cuanto a los procedimientos para la adopción de este mecanismo y para la determinación del precio de referencia, debe resaltarse que, por un lado, las dependencias del Ministerio de Salud solicitantes afirmaron que se trataba de insumos no adquiridos previamente por el Ministerio de Salud y que por ello tomaron en consideración precios de mercado conforme a presupuestos remitidos, pero los mismos no están adjuntados en la documentación. Por otro lado, en un memorándum se afirma que el precio de referencia se obtiene del histórico de adjudicaciones y esto en relación a los insumos de protección no puede ser correcto atendiendo a lo establecido más arriba. O sea, primeramente te dicen que no tienen precio de referencia, pero al final hablan de un dato histórico. Asimismo, tal histórico de adjudicaciones no está elaborado ni explicitado en el escrito, por lo que no puede asumirse su existencia. Estas exposiciones evidencian una labor irregular al momento de determinar el costo de referencia, no habiéndose justificado debidamente el monto mencionado sin consideración de la resolución de contrataciones públicas. Esto lleva a recomendar la implementación de un detalle de funciones específico para cada área, así como de mecanismos de control estrictos. Y ahí presentan un cuadro con diferentes alternativas. Y vamos a la siguiente página, sí, para ir repasando las siguientes conclusiones.
La tercera conclusión, en cuanto al proceso de compra, se verifican varias deficiencias en la labor de la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud, dependencia encargada del registro de datos públicos. En tal sentido, en los datos de la licitación del portal web de la Dirección de Contrataciones Públicas, se estableció que no se otorgaría anticipos. Escuchó bien, lo repito. En los datos de la licitación del portal web de contrataciones se estableció que no se otorgaría anticipos. Sin embargo, en el pliego de bases y condiciones consta un anticipo del 20% del total valor adjudicado. Hay errores respecto al crédito presupuestario a ser utilizado y se observan incongruencias en cuanto al dato de que las compras son por lotes y se establece que se puede ofertar por ítem o por lote. Y esto no es motivo de descalificación. Estas cuestiones se presentan a confusión para oferentes potenciales y afectan al proceso de compra, que debe ser siempre claro y transparente. El tema de los lotes, en ese informe previo se estaba explicando, ¿verdad? Que lo que tiene que ver con el tema de los insumos, ¿verdad? A ver, en el quinto, cabe señalar que finalmente las empresas adjudicadas se encuentran vinculadas económicamente entre sí, por lo cual dice que se viola el inciso G del artículo 40 de la ley 2051, prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o para contratar. Y dice en ese artículo, no podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades. Los participantes que presenten más de una oferta sobre una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación presentada a nombre propio o de tercero y que se encuentren vinculados entre sí o algún socio o asociación común. Después habla de que no hay constancia de que las empresas hayan cumplido con la presentación de muestras. Esto es muy importante, ¿eh? Ven ahí el número 6. No hay constancia de que las empresas oferentes hayan cumplido con la presentación de muestras que eran obligatorias y era causal de descalificación. Además, está decir que la efectiva realización de este acto llevaría a la optimización en el cumplimiento de lo pactado. ¿Por qué? Porque si es que la empresa ya te presentaba una muestra previa, vos ya tenías una idea de lo que ibas a recibir. En este caso, se tuvo que esperar que la empresa haga la compra de China, hagan los insumos, todo ese viaje con diferentes escalas en diferentes países, y recién una vez llegado acá, se dieron cuenta de que había sido, no es lo que se estaba buscando, y ahí se dio ese rechazo. Seguimos repasando. Aquí habla de las órdenes de compra. ¿Hasta cuándo hay? Al 8, ok, vamos al 8. ¿Sí? Conforme a los datos públicos obtenidos por el portal web de la Dirección de Contrataciones, surgen las empresas IMEDIC y Eurotet, que son asiduas proveedoras del Estado, que ya han sido adjudicadas con montos de incluso superiores. Bueno, bajamos un poco más. A ver, el 11, ¿sí? Punto 11. Las mascarillas KN95 recibidas tienen las siguientes particularidades que resultan notablemente llamativas. En la sede aduanera fueron observadas 3 especies de mascarillas KN95, distintas entre sí por su envase secundario, cajas de cartón, y por la identificación de fabricantes o manufacturas de origen, como de origen chinos distintos. Y ahí hace el detalle encima. A ver, ahí están las imágenes que se adjuntan de cómo venían las mascarillas, que a simple vista ya se notaban que probablemente eran diferentes. Vamos al siguiente, más imágenes que se adjuntan de lo que tiene que ver con el uso y compañía. En todos los casos, el certificado de origen que acompaña cada envase primario expresa en otras leyendas el nombre del producto, KN95, y acá está donde dice protección no médica. Y después está el modelo de 16x11, KN95, que también dice que no es para uso médico. En las dos últimas imágenes se pueden ver en primer lugar la caja original de una variedad de KN95, donde el texto se encuentra redactado en inglés y que las indicaciones mencionan, entre otras cosas, este producto es adecuado para su uso diario. Esta parte es importante, ¿sí? Lo que tiene que... Espera. Arriba, ahí. Este producto es adecuado, ¿ven lo que está en negrita? Es adecuado para su uso diario. Ahí está, gracias. Este producto es adecuado para su uso en entornos diarios, no apto para industrias especiales como tratamiento médico y entorno industrial a prueba de polvo. No apto para industrias especiales como tratamiento médico y resistente al polvo industria. Bueno, ahí está clarísimo una vez más
que no son para uso médico, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué más hay en este informe. Reitero, es el informe de la Comisión de la Presidencia de la República, concluyendo entre las mascarillas KN95 recibidas en la Dirección Nacional de Aduanas y las entregadas en el Parque Sanitario, el Ministerio de Salud habla de varias, o sea, ellos detectaron varias diferencias, es lo que dice este informe. ¿Vemos más? Sí, vamos a las siguientes páginas. Estamos repasando porque fíjense, es un documento bastante largo. Aquí en el punto 13 habla de los demás ítems. Es decir, protectores faciales, que se habían solicitado 12.000 unidades, trajes de protección biológica, caben las siguientes observaciones. En la verificación en la aduana pudieron ser observados certificados de calidad de origen de fábrica y marca, trajes protectores faciales, trajes sin protectores faciales y sin marca. Al respecto, el coordinador general Arnaldo Yucio, juntamente con el doctor Carlos Pereira, se constituyeron en Dinavisa, fueron recibidos por la directora, le preguntaron sobre las mascarillas y por los trajes y ella explicó que no tienen registro sanitario, con la salvedad de que estaban en proceso esos registros. Faltaban datos como fecha de fabricación, fecha de vencimiento y tipos de tejido. Esto también es clave y de hecho explicaban en Contraloría que tienen que tener registro sanitario y también datos del fabricante que no venían en estos insumos. Recomendaciones, concluyendo, ¿sí? Primero, respecto al ítem 1, cama manual para paciente correspondiente al contrato de insumos médicos S.A., corresponde rescindir el contrato y ejecutar las garantías correspondientes para el resarcimiento por el incumplimiento imputable a la proveedora. Primer punto, el tema de las camas, ¿sí? Segunda recomendación respecto al ítem número 2, que es el de los protectores oculares correspondiente al contrato 198 con ya Eurotec, corresponde rescindir también el contrato y ejecutar las garantías correspondientes para el resarcimiento por el incumplimiento, ¿sí? Camas y protectores oculares luego no hay, entonces corresponde rescindir. Tercero, respecto al ítem número 4, que son las mascarillas N95, correspondiente a un contrato con IMEDIC, corresponde emplazar a la proveedora por 24 horas para que releve las observaciones presentadas en este informe. Cuarto, respecto a los ítems 4 y 5, que son mascarillas y trajes de protección para riesgo biológico correspondiente al contrato con IMEDIC, corresponde también emplazar a la proveedora por un día, 24 horas, para que releve las observaciones presentadas en este informe. ¿Hay más recomendaciones? ¿O hasta acá es? Ok, la última página. Quinta recomendación respecto a los ítems 1 y 6, que son protectores faciales y trajes de protección para riesgo biológico correspondiente al contrato con Eurotec, también corresponde emplazar a la proveedora por 24 horas para que releve las observaciones. Esto fue dirigido al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, entiendo ya que en horas de la tarde, ¿sí? Además del informe de la Contraloría, también surge este informe y ojo, porque hasta acá ustedes se preguntarán, bueno, se habla de irregularidades, pero finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a asumir la responsabilidad? Les cuento que ya hay también una denuncia penal. Así como lo escuchan, ante la Fiscalía, un grupo de legisladores ha presentado una denuncia penal contra los funcionarios del Ministerio de Salud. Tenemos allí también a la vista el documento para poder compartir con ustedes y que puedan ver. Mencionan el caso, mencionan los hechos que tienen que ver con la contratación por vía de la excepción de insumos médicos y Eurotec, adquisición urgente de insumos y camas para COVID. Mencionan allí el dictamen de la Contraloría. Podemos ir subiendo un poco, ¿sí? Menciona el dictamen de la Contraloría, menciona las observaciones de la Contraloría General de la República. Hacen un repaso. Y, ojo, porque el informe de la Contraloría, de hecho, hablaba de que los funcionarios tendrán que asumir la responsabilidad. Pero, ¿qué pasa? Un detalle más antes de ir al texto, ¿verdad? Los que estaban en la unidad operativa de contrataciones, los funcionarios que trabajaron con la licitación, ¿sabía usted que ya renunciaron? Le cuento que sí, ya habían renunciado tiempo atrás. Conclusión, la contratación realizada por Salud se encuentra viciada desde todo punto de vista, pero la relevancia penal de que podría tener hace referencia a las declaraciones realizadas en el cuerpo del informe de evaluación donde se afirma cumplimiento de requisitos que no se cumplieron, se omite constancia de no haber presentado muestras, se recomienda adjudicar porque cumplen las empresas con los requisitos técnicos y legales, lo cual no condice con lo expuesto en el informe de la Contraloría.
Ahí se dirigen a la persona, al fiscal que tomará esta causa. Las adquisiciones realizadas por las compras de excepción deben responder a los requerimientos específicos. La pandemia no es una excusa para el no cumplimiento de los requerimientos. La firma del contrato se dio en fecha 3 de abril y al 21 de mayo, a hoy, se sigue discutiendo sobre los insumos entregados muchísimo tiempo después de que se haya emitido la orden de compra. Estos hechos han tenido como consecuencia que no se sabía lo que se compraba, se entregó el anticipo y hay insumos que fueron rechazados. Sí, ahí hablan de las figuras penales, a prima facie se subsumen en los artículos de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, estafa del Código Penal y los que el agente fiscal considere en su investigación. Así que hablamos de que también existe ya una denuncia penal contra funcionarios de salud y veremos si esto el agente del Ministerio Público toma como punto de partida y también apunta al sector privado para hacer los cuestionamientos correspondientes. Otra cuestión bastante polémica en torno a la compra de insumos para hacer frente a la pandemia tiene que ver con unos tapabocas, ¿sí?, que serían fabricados por una empresa en la que invirtió el jugador Roque Santa Cruz, también el exjugador Ricardo Tabarelli, y se habla de algunas vinculaciones medio extrañas, según denunciaron desde la Asociación de Confeccionistas del Paraguay, porque mencionaban ellos que esta persona que estamos viendo, y su nombre lo van a escuchar en el informe, sería muy cercano al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Esa empresa, la empresa Flavors of America, ganó, o sea, en realidad, porque no digo ganó porque no es una licitación, sino que es una compra, ¿sí? Ofreció tapabocas al precio de 2.200 guaraníes para el Ministerio de Salud. Eso generó una gran situación conflictiva entre otros productores, otros fabricantes de tapabocas. Roque Santa Cruz habló con nosotros, aclaró qué es lo que está pasando, cómo va a ser el proceso de compra. Bueno, tenemos todos los detalles en este informe. En enero, cuando el coronavirus todavía afectaba directamente a China y antes de expandirse por el mundo, nació la idea de instalar una fábrica para la producción de tapabocas y alcohol en gel, proyecto al que invitaron a participar al futbolista Roque Santa Cruz y al exjugador Ricardo Tabarelli. La invitación para ser inversionista partió de un amigo suyo, Walid Anin Sey, empresario vinculado con un supuesto esquema de lavado de dinero para financiar células terroristas del grupo Hezbollah, y que a su vez tendría un fuerte relacionamiento con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. No formó parte de Flavors, entonces nace así, ¿verdad?, la idea y la posibilidad de incursionar, ¿verdad?, dentro de la fabricación de mascarillas y de alcohol en gel. Previamente estudiadas todas obviamente las medidas que se tienen que hacer para también ajustar, ¿verdad?, la fábrica que tenía, que está allí en Ciudad del Este, y convertirla, ¿verdad?, en un lugar donde podamos nosotros trabajar con estos insumos. Roque indicó que Walid es amigo suyo desde hace bastante tiempo y, conociendo su trayectoria en el mercado empresarial, decidió participar de la inversión. Sí, él es uno de ellos, ¿verdad? Es un amigo de mucho tiempo atrás.
y bueno, también obviamente que siendo amigo de él también conozco la situación que ha atravesado en el pasado. Igualmente lo que más o menos, ¿verdad?, he escuchado en estos días, ¿verdad?, obedece a una situación un poco, hasta decirse, absurda, ¿verdad?, donde se cuestiona, ¿verdad?, algunos asuntos de los cuales nunca se ha aprobado nada y de los que de repente hasta tuvo un poco de persecución, pero que en general estamos hablando también, ¿verdad?, de una persona que muestra y que es completamente abierta, ¿verdad?, y que sus actos y lo que viene haciendo a nivel industrial en Paraguay habla por sí solo. Según Roque, el negocio apuntaba directamente a la exportación cuando surgió la invitación para participar del proceso de adquisición de 2 millones de mascarillas para la Fundación Tesain con fondos de Itaipú Binacional. Nuestra idea de negocio, ¿verdad?, desde el principio siempre fue, ¿verdad?, apuntar a la exportación, ¿verdad? Entonces, para completar todos estos procesos es mucho más exigente que el de solamente trabajar, ¿verdad?, para vender tapabocas en Paraguay, ¿verdad?, a nivel nacional. Los requisitos internacionales son mucho más exigentes, ¿verdad? Por esa razón todos los procedimientos que nosotros hacemos a partir de ahí, de registro, de certificaciones, de buscar todos los medios, ¿verdad?, porque también a sabienda, ¿verdad?, de que estando mi persona de por medio, ¿verdad?, y mi nombre también, ¿verdad?, de cubrir todos los frentes para que justamente las situaciones como esta, no es que no sucedan, pero que sí se puedan hablar, ¿verdad?, con propiedad y que se puedan también, ¿verdad?, responder sin ningún tipo, ¿verdad?, de miedo, ¿verdad?, porque al final nosotros hacemos hacemos todos los procesos que se piden. Tenemos todos los documentos que eran necesarios y hay algunos que siguen en trámite, entre esos también, ¿verdad?, la certificación que tiene que ser homologada en Argentina, porque en Paraguay no existe certificación para los tapabocas. Después de una visita de gente que trabajaba en Senavisa también y de toda la parte técnica, nosotros en realidad que nos invitan a que participemos de este concurso. En realidad que esta no es una licitación normal, ¿verdad?, es un concurso de precios, por así decirlo. A nosotros nos instan ante la necesidad, ¿verdad?, de que tiene el gobierno de comprar el tapabocas, de participar, porque obviamente que siendo productores igualmente, ¿verdad?, nosotros el libre comercio te permite, ¿verdad?, participar y poner un precio, ¿verdad?, que como a cualquier otra empresa que entre, ¿verdad?, a este concurso. La idea de participar del proceso de licitación obedece, siempre según Roque, a que las mascarillas presentaba la calidad que requería el Ministerio de Salud. Hay un desabastecimiento que el Ministerio quiere cumplir y nos invitan a nosotros a participar de este concurso de precios. Ahí es donde ellos nos dicen, sí, entren con su precio y nosotros necesitamos y entren con su precio. Porque a nivel de calidad nosotros vemos que esto es lo que necesitamos. Ahí es donde nosotros en realidad que hasta sin la venia de todo el directorio, nosotros decidimos entrar porque nosotros a grandes rasgos pensamos también, esto al final es un alto patriota. ¿Por qué? Porque los precios, porque la calidad. Roque Santa Cruz sostuvo que la máquina ingresó hace meses al país y no el 30 de abril como denunciaron miembros de la Asociación de Confeccionistas del Paraguay. Actualmente se encuentran produciendo 250 a 300 mil mascarillas, pero la intención es llegar al 1,5 millones. Que alguien, por así decirte, quiera poner, ¿verdad?, como excusa, ¿verdad?, que nosotros hayamos comprado el 30 o el 30 de abril, haya ingresado la máquina, lo que sea. Eso habla, ¿verdad?, de una preparación muy anterior a todo eso. Y nosotros seguimos teniendo maquinaria. ¿Verdad? Hoy por hoy está la producción a lo mejor entre 250 y 300 mil tapabocas por día. Y a lo largo de este mes, el siguiente, vamos a seguir recibiendo nosotros máquinas, ¿verdad? Y con eso también, ¿verdad?, vamos a ir aumentando nuestro nivel de producción hasta llegar, hasta alcanzar, ¿verdad?, los números que ya son hoy de público conocimiento, que son alrededor del 1,5 millones de tapabocas por día. Luego de la serie de cuestionamientos desatados con el proceso de adquisición, Roque indicó que la intención es munirse de las documentaciones y apuntar directamente a la exportación. Hoy yo te digo, por todo lo hablado,
hay gente dentro del directorio que estaba pensando en retirarse, ¿verdad? Y retirarnos de este concurso de precios y que al final hagan lo que quieran, ¿verdad? Porque obviamente que hacer bien las cosas y digo más, hoy se va a presentar seguramente también un pedido para que nos den un permiso de exportación, para también así, ¿verdad? En caso de que si verdaderamente es un inconveniente que nosotros podamos ofrecer los productos o proveer aquí, no tenemos ningún problema, ¿verdad?, de que nos den este permiso para exportar. Así como está la situación hoy, ¿piensan en retirarse? Sí. Mira, esto es... todos tenemos, ¿verdad?, nuestras emociones, a veces en caliente después de lo que se ha hablado ayer y de lo que vienen hablando la gente en torno a mí, en torno a Walid y todo esto. De repente decir, bueno, uno quiere hacer las cosas bien, todo de manera excelente, lo mejor, preparar verdaderamente algo que sea lo mejor de lo mejor para presentar y ser cara de Paraguay, no solamente aquí, sino también en el extranjero. La inversión sería de 5 a 10 millones de dólares. Nosotros tenemos inversiones hechas, ¿verdad? Bueno, creo que no hay problema de inversiones, ¿verdad? Inversiones entre 5 y 10 millones de dólares, ¿verdad? Para poder llegar al nivel que nosotros pretendemos. Y dentro de todo esto nosotros creo que actualmente tenemos, mentiría, no quiero decir, creo que son 5 líneas. Durante todo el mes nos van a seguir llegando líneas que vamos a ir seguramente que los que manejan el tema de industria van a ir organizando. Roque negó vínculos de la empresa con el vicepresidente Hugo Velázquez, con quien dijo no tener relación alguna. Yo no formo parte de lo que es Flavors, pero por lo que se estaba diciendo, si hice la misma pregunta, la misma consulta, la respuesta es negativa. Él no forma parte de Flavors. Achacar ahora qué relación de amistad pueda tener Walid con él, cada uno, yo no puedo responderte eso, y al final es una cuestión de cada persona, no puede ser amigo de quien quiera, no veo qué delito haya tampoco, ¿verdad?, en que sean amigos. Tampoco tenemos relación comercial con él. Y no, por más de que obviamente al ser vicepresidente de la República lo conozco, no tengo ninguna relación comercial con él. Roque también defendía a Walid, de quien dijo ser víctima de una persecución. En su momento, si mal no recuerdo, hubo muchísima gente, ¿verdad?, que se involucró para ver, ¿verdad?, que se podía incriminar. Al final jamás hubo sentencia de nada y después de estar trabajando y de hacer lo que está haciendo, jamás se lo ha vinculado ni se ha aprobado absolutamente nada en su contra, ¿verdad? Así que él obviamente que está muy dolido por esta nueva situación. Al final el hecho, ¿verdad?, de que por su antepasado o su origen, ¿verdad?, baste, ¿verdad?, para hacer o que se use, ¿verdad?, para cuestionarlo, ¿verdad?, en actos terroristas, me parece muy bajo, ¿verdad? La empresa presentó el precio más bajo durante el llamado a licitación.
21 a 42 minutos en todo el territorio paraguayo. Momento de los deportes en el noticiero Segunda Edición. El día de ayer Olimpia, con bombos y platillos, anunciaba el regreso a las actividades presenciales para la próxima semana en la Villa Olimpia. Sin embargo, hoy en horas de la tarde-noche se deslizó la noticia, la información de que la Asociación Paraguaya de Fútbol estaría solicitando al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que no apruebe ningún protocolo médico presentado por ningún club de la primera división de nuestro país sin el aval, sin la autorización, la venia de la entidad matriz del fútbol paraguayo, como que saliendo un poco al paso de lo que pretendía el decano para poder retornar a las actividades. Pero vayamos a los tuits de Marco Trovato, presidente decano, que inmediatamente también reaccionó a través de las redes sociales, defendiendo por supuesto los intereses del Club Olimpia. ¿Qué dice Marco Trovato? En el Club Olimpia vamos a acatar la decisión del Ministerio de Salud Pública a rajatabla. Si tenemos que esperar, lo haremos y trabajaremos para volver mejores, porque en esa los mediocres y serviles no nos van a ganar. Olimpia volverá más fuerte y listo para pelear todo lo que juegue. Uno de los tweets, en este caso, posteo del presidente de Olimpia, Marco Trovato, a través de su cuenta oficial. Vayamos al siguiente posteo del titular franqueado. Nuevamente se abre una guerra, en este caso, entre la APF y el Club Olimpia, algo que ya data de hace bastante tiempo atrás. El siguiente tuit: si no quieren que vuelva al fútbol, que la APF oficial lo explique o explique a los jugadores de primera y otras categorías, porque el 90% de los paraguayos van a poder trabajar desde el lunes y ellos no, dice tajantemente, de forma enérgica, el presidente decano. Un poquito más abajo, si podemos ir al siguiente tuit: en el Club Olimpia vamos a acatar, eso ya lo habíamos leído. Después: como presidente del Club Olimpia estoy obligado a defenderlo y contribuir siempre con el fútbol paraguayo. No estamos de acuerdo con la mediocridad y el servilismo de algunos. Por eso molesto y no soy simpático para algunos que quieren seguir teniendo el fútbol secuestrado. Manifestaciones, en este caso del presidente decano Marco Trovato, con respecto a la intención de la Asociación Paraguaya de Fútbol de evitar que el Club Olimpia, de forma particular, de forma unipersonal, en este caso, vuelva a los entrenamientos presenciales. Pero cambiemos de tema y continuando en este caso con la Asociación Paraguaya de Fútbol, tenemos que decir que el presidente Robert Harrison el día de ayer se reunió con los presidentes de los 16 clubes de la categoría intermedia. La decisión de que se juegue o no la competencia en esta temporada 2020 depende del Consejo Ejecutivo, que próximamente tiene que reunirse para deliberar sobre el particular. Pero hay una buena noticia en medio de todo esto: una inyección económica de $1 millón aproximadamente para clubes de la intermedia, de la primera B y la primera C. La APF dio detalles del importante monto dado por la Conmebol, que fue destinado a los clubes de primera división. Además, este dinero también abarca las demás categorías. El vocero de la asociación, Luis Kanonikov, dio detalles de este desembolso. Sí, con esto, bueno, los clubes de primera división se destinó la totalidad de 3.600 millones de guaraníes a razón de 300 millones de guaraníes por club. El presidente comunicó que las gestiones para el segundo desembolso de este proyecto fueron fructíferas y se aprobó la totalidad de 6.000 millones. En cuanto al monto destinado para las instituciones, alcanza el $1 millón. Para la división intermedia tenemos 1.680 millones, para la primera división B 480 millones y para la C 240 millones, totalizando, así con lo de la primera, 6.000 millones de guaraníes, casi prácticamente $1 millón a ser distribuido entre todas las divisionales de la APF. Por último, el secretario general mencionó el alcance de este dinero. Esto alcanzará aproximadamente a 1.200 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, administrativos de los clubes, así que para nosotros, como te dije, es muy satisfactorio esto. Buen día, gente. Necesito una ayuda, por favor. Estoy varado hace 3 meses acá en Argentina. Vine para mi chequeo y me agarró acá la cuarentena. Vamos a compartir con ustedes este video y fíjense y presten mucha atención porque hay
varias personas que están pasando por esta situación. Aquí en los números del canal hemos recibido mensajes de diferentes personas desde diferentes puntos de Argentina, misma situación también en lado brasileño, donde compatriotas fueron para algunas gestiones que iban a demorar solamente un par de días. Sin embargo, la situación de aislamiento, la cuarentena, los agarró, por así decirlo, ya en el exterior. Fíjense en lo que decía esta señora. Me robaron todo ya de mi casa en Paraguay. Ya me quiero ir. Por favor, le pido ayuda. Qué pena. A esa gente. Ya está, digo. Es el pedido de una mujer a quien incluso, según cuenta, le están robando sus cosas aquí en su casa en Paraguay, así que veremos ya también las gestiones de la Secretaría de Repatriados al respecto. Libro Honrar a la Vida. La próxima semana se realizará el lanzamiento del libro Honrar a la Vida, Felicita, que narra la historia de vida y muerte de la niña que fue hallada muerta en el Cerro Yaguarón tras haber sido abusada sexualmente. Honrar la vida, Felicita, es el nombre de la obra del escritor Alberto Alessandro, que narra la historia de Felicita Estigarribia, la niña de las mandarinas, quien fue hallada muerta al pie del Cerro Yaguarón en el año 2004 y que plasma la investigación que se realiza en nuestro país sobre el abuso sexual infantil. El tema es la impunidad. El tema es la impunidad la impunidad de clase social. Una de las impunidades determina que la impunidad de clase es cuando el que genera el acto tiene poder económico-político. Esto es al revés, algo que no está ni siquiera tabulado. Es la inferioridad de clase, porque Felicita era de pobreza extrema, por lo tanto no valía la pena buscar al homicida. Y empiezo a descubrir que quizás la muerte no fue lo peor que le sucedió, que fue la vida. La nena era maltratada, trabajo infantil, no tenía ningún tipo de cuidado, ni siquiera el cuidado de haberla anotado en un registro civil, hasta después de unos cuantos años. Me decía don Alberto que incluso ese rostro que dibujaron en base a aportes de familiares y de conocidos está plasmado aquí. Sí, es el mismo rostro que está en la tapa, pero con un camuflaje de puzzle, porque adentro sí está sin el puzzle. Ahí adentro está el rostro real de Felicita. Está separado en tres partes: vida, muerte y honrar la vida. Y honrar la vida es todo el tema del abuso sexual infantil. El libro comenzó a escribirse en mayo del 2019 paralelamente a la investigación de parte del autor, quien con la ayuda de dibujantes y relatos de la familia y cercanos a Felicita llegaron a retratar exactamente el rostro de la niña, de quien no existe fotografía alguna en vida. El lanzamiento coincide con la Semana de la Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que se conmemora cada 31 de mayo. Las personas que deseen adquirirlo pueden comunicarse al 0991 345 128.